Nervio troclear, conocido como nervio pactético. El nervio troclear, ¿dónde se va a originar? Se va a originar por debajo del cólico inferior. ¿Alguna vez escucharon la palabra cólico? ¿Folículo? Bueno, entonces este nervio se va a originar por debajo del folículo inferior. Acá se va a originar el nervio pactético. Es un nervio motor. Su origen aparente entonces va a ser por debajo del cólico inferior. Esto que está acá, este nervio, como la doctora Claudia va a preguntar si es un nervio motor. Puede preguntar dónde se va a originar, y se va a originar en bajo los folículos inferiores. Esto que está acá es súper importante, pregunta de prueba. Es el único nervio craneal que emerge por la cara posterior del tronco cerebral. Entonces, ese nervio es el único nervio que va por la cara posterior. ¿En dónde está pasando? Eso yo creo que ella va a preguntar. El nervio troclear está pasando por la fisura orbitaria superior. Aquí está pasando por este foramen, que va a ser la hendidura esfenoidal superior o fisura orbitaria superior. Hendidura esfenoidal. ¿Dónde va a terminar? Pregunta clásica de prueba. Hoy va a terminar ese nervio de ahí en el músculo oblicuo superior del ojo. A ese nivel va a terminar. Nervio troclear y está subiendo en la parte superior ahí. Músculo oblicuo superior, le tenemos a ese nivel. Está pasando ahí el nervio troclear. Él es, nosotros dijimos que él era motor, va a ayudar para las contracciones de los músculos del ojo, para los movimientos, abducción, todo eso. Aquí le podemos observar a este nervio que está acá, que va a ser el nervio, ¿cómo se llama ese nervio? Trigémino. Y en la morie se va a marcar aquí. ¿Qué hace este que está acá? Se le conoce como el. No. Se le conoce como el ganglio de Glasser. Siempre se pregunta en el examen. Ganglio trigeminal o ganglio de Glasser. Tiene una raíz motora y tiene una raíz sensitiva. Preguntas clásicas temporales. El nervio trigémino, la raíz sensitiva se va a encontrar más en la parte lateral y la raíz motora se va a encontrar más en la parte medial. Eso le gusta preguntar al doctor Torales. Si no hacen la prueba con la doctora Claudia y quieren hacer con el doctor Torales, entre esta raíz sensitiva lateral, raíz motora medial. No saben decorar esta parte. Y esto va a ser el nervio trigémino, que va a tener ahí 3 salidas nerviosas, ¿sí? Y vamos a estar viendo cada uno de ellos. La sensitiva se va a encargar de toda la parte de la cabeza y la inervación motora de los músculos que vamos a estar viendo cada uno de ellos. ¿Qué pasó, Dios? Llegaron ahí.
Miren acá, el nervio trigémino, y quiero que se concentren bien en esta parte. Porque si aprenden este nervio va a estar súper interesante. Origen aparente entonces de forma del ganglio trigeminal, sus raíces sensitivas. ¿Está bien? El nervio trigémino no pasa por ningún foramen, solo fija ahí, ¿está? A partir de ahí que van a salir los nervios que van a atravesar los forámenes. Y ahí le tenemos arriba acá al nervio oftálmico, al nervio maxilar y acá al nervio mandibular. Vamos a ver nosotros cada rama y por qué forámenes están atravesando. Cada uno va a caer por una prueba. Miren ahí el nervio mandibular, el nervio maxilar, el nervio oftálmico, van a inervar toda esta área. Vamos a enfocarnos ahora solamente en esto, después vamos a ver todo. El nervio oftálmico está pasando y va a generar también varios nervios. Ven acá, este nervio que está acá, el nervio oftálmico que está saliendo del nervio trigémino, va a generar, ingresando en la órbita, va a generar varias terminaciones nerviosas. Un nervio va a ser para la glándula lagrimal, muy bien. Otro va a ser para la parte frontal, nervio frontal, y otro va a ser para el nervio nasociliar. Pregunta para duda. Si acertás, todo el mundo gana un punto. El nervio nasociliar, ¿dónde va a inervar? ¿Dónde él va a hacer esa descarga eléctrica? ¿Cómo? Nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. Territorio, los párpados, la frente, el globo ocular, la córnea, que va a ser el nervio nasociliar, y las cavidades nasales. Todo esto que están acá van a estar inervados. Casi, ya estás aprendiendo a aceptar. Aquí podemos ver otra vez el nervio oftálmico que está pasando y generando sus fibras nerviosas a este nivel. El nervio maxilar, tipo de nervio sensitivo. ¿Sabes por qué está B2 acá? Porque está en el segundo, ¿está? Tipo de nervio, su trayecto tienen que saber. Si como médico es muy importante que sepamos el trayecto del nervio maxilar. ¿Dónde va a comenzar a nivel del ganglio trigeminal? Acá, nervio maxilar va a pasar acá por un foramen que va a ser el foramen redondo mayor. Nervio maxilar mayor, foramen redondo mayor de maxilar. Va a estar pasando por la fosa pterigopalatina. Esto que está acá, este espacio que encontramos acá, ahí nosotros vamos a tener, ¿se acuerdan de la fosa pterigoideo, apófisis pterigoideo, lámina pterigoidea? Y va a estar pasando por la fosa pterigopalatina, va a pasar. Después de pasar por esa fosa, vamos a ingresar en la cavidad orbitaria por medio de la fisura orbitaria inferior. Va a pasar el nervio maxilar, acá está pasando, vamos a ingresar en la órbita, y va a salir por este foramen que está acá, que va a ser el foramen infraorbitario. Yo leo en el primer semestre, muchos pensaban que las cosas ingresaban así. También ingresan pequeñas arterias, pero también salen, ¿está bien? Este es el nervio infraorbitario. Pregunta de prueba que va a hacer la doctora. Yo no creo que cobre los trayectos, pero como médico es muy importante tener esta idea, ¿no? Pero lo que yo creo que ella va a cobrar va a ser
nervio maxilar, su rama terminal va a ser el nervio infraorbital. Él está yendo hacia esta. Ella puede preguntar que el nervio maxilar está pasando por la fisura orbitaria inferior, ¿está? Por la fisura orbitaria inferior. Otra imagen acá, este del libro Netter, ¿sí conocen? Amén. E se ele sai da cintura do olho e ele olhar aqui para o cara, depois que sai. ¿Cómo? Entendí. Ele sai pela incisura do olho. Sí, está saliendo, está saliendo. Certo, e aqui. Y aquí, antes de salir, aquí hay un foramen. Por ahí va a salir algo. Va a ser este que está acá, va a ser el conducto infraorbitario, y por el conducto infraorbitario va a salir acá el foramen infraorbitario. Nervio maxilar. El nervio maxilar entonces va a pasar por todo esto y va a salir en el foramen infraorbitario. Y en todo su trayecto él va a ir generando ramas colaterales, ¿está? Y vamos a ver, ella no va a cobrar ramas colaterales, ¿está bien? Ella me dijo, ¿está? Esto que está acá va a ser el nervio cigomático, libran dos pozos cigomáticos, arcos cigomáticos, todo eso. Entonces el nervio maxilar va a generar acá un nervio que es el nervio cigomático. Este nervio que está acá se va a volver a dividir y vamos a ver después otras ramas colaterales, el nervio alveolar superiores, que van a inervar toda la parte del maxilar acá superior de la dentadura. Ahora tengan bien, el nervio maxilar va a generar una rama colateral acá que es el nervio cigomático. El nervio cigomático se va a volver a dividir en un ramo comunicante acá, ramo comunicante para el nervio lagrimal, otra rama acá que va a ser el cigomático temporal, nervio cigomático temporal, y otro nervio acá que va a ser el nervio cigomático facial. Lembrando foramen cigomático facial, ¿se acuerdan más o menos? El foramen que tinha oso cigomático. Vieron que para aprender pares craneales, lo ideal es dominar huesos de la cara, la parte facial, porque se habla mucho de esa zona. Entonces, ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, el nervio maxilar va a tener todo ese trayecto horrible. Sabemos que es mixto, oftálmico, maxilar. Y el último, el nervio mandibular, el más interesante de todos, ¿verdad? Porque aquí vamos a escuchar solamente cosas que todavía no escuchamos. Justo llegaron tres preguntas aquí. Esto se suele preguntar, miren, de los tres nervios que van a salir del trigémino, ¿cuál es el más voluminoso? Ese le gusta al doctor Luis, ¿cuál es el más voluminoso? Es el mandibular, el mandibular. Si fuese así el examen va a estar tranquilo, pero no va a estar así. Trayecto va a pasar por la fosa craneal media. La fosa craneal media es la parte media del cerebro, ¿tá? Va a estar en la parte media del cerebro. Fosa craneal media. Va a comenzar ahí su trayecto a nivel del ganglio trigeminal, nervio mandibular, y está saliendo. ¿Por qué foramen va a estar saliendo el nervio mandibular? Es muy fácil. El huevo, ¿cómo se come? Con mandíbula. Foramen oval, nervio mandibular. ¿Vieron? Tranquilo. Entonces, por el foramen oval va a estar pasando el nervio mandibular. Los ojos comemos con eso ahí. Entonces pasa por el foramen oval, el nervio mandibular y la arteria meningia menor. Esto no creo que cobre, pero esto tienen que saber. ¿Qué va a pasar? Va a salir acá, va a descer el nervio mandibular
y vamos a encontrarnos en esta superficie que se llama de fosa infratemporal. En la base del cráneo da para ver la fosa infratemporal que va a estar debajo del hueso acá temporal. Va a haber una fosa y a ese nivel de esa fosa el nervio mandibular se va a dividir en dos ramas terminales. ¿Qué va a ser? El nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Pregunta de prueba que va a preguntar la doctora Claudia. El nervio mandibular, ¿cuál es su rama terminal? Nervio lingual y nervio alveolar inferior. Acá está, nervio mandibular, una imagen del libro, ahí le podemos ver al nervio mandibular del tercero. Y aquí también va a generar por detrás, frente mismo al conducto auditivo externo, va a estar pasando acá el nervio auriculotemporal. ¿Ven ahí? El nervio auriculotemporal. Son ramas colaterales del nervio mandibular. No creo que por ella colateral, ¿tá? Pero ramas terminales. Sí o sí va a caer ramas terminales. Certeza que ramas terminales está. Aquí le podemos ver al nervio auriculotemporal, conocido también como el nervio secretor de la glándula parótida. ¿Se acuerdan que la glándula parótida va a estar acá? Ahí vemos nervio lingual, nervio alveolar inferior. Esto yo le coloco así los nombres porque decorar esto en casa sin que estén los nombres es complicado. Y cuando ya están los nombres ya más tranquilo. Ahí está, nervio lingual. Y este nervio que está acá, esto que está acá es el nervio lingual, y esto que está en azul acá, esto que está acá es el nervio cuerda del tímpano. ¿Alguna vez escucharon? Si no existía este nervio que está acá, el nervio cuerda del tímpano, el nervio lingual que está inervando la lengua y está inervando también las glándulas submandibular y sublingual, la glándula sublingual no iba a conseguir hacer salida, la glándula submandibular no iba a conseguir hacer salida, la lengua no iba a conseguir detectar el gusto de las cosas, solamente iba a servir para el tacto en caso de que esto que están acá no se conecte. Si el nervio cuerda del tímpano no hacía contacto, no se unía al nervio lingual, nosotros solamente íbamos a poder sentir el tacto de la lengua, ¿no? Y gracias a este nervio que se une acá, le da el toque ahí para que podamos sentir nosotros el gusto de las cosas, ¿no? Vieron que es importante el nervio fuera del tímpano, por eso coloqué este color, porque es muy importante. El nervio lingual es un nervio sensitivo enriquecido con fibras secretorias parasimpáticas del nervio fuera del tímpano, que es un nervio de la rama del nervio facial. Ahora bien, ¿qué significa parasimpático? No sé, ¿qué llegó ahora? ¿Vio cómo usted qué llegó, qué no llegó? Yo sé, parasimpático es cuando. Parasimpático es cuando yo estoy volando una prueba y mis pupilas están dilatadas. ¿Por qué están dilatadas? Porque yo estoy olhando, si el doctor está olhando para mí, si la menina que está ahí ya hizo la que estoy olhando ahí, por eso las pupilas están dilatadas, porque estoy así, olhando, estoy parasimpático. Estoy volando, ¿tá? Es simpático, perdón. Y parasimpático es cuando usted estudió, y usted está tranquilo. Cuando yo era estudiante, igual estudiando en un grado, igual estaba simpático. Hace rato me equivoqué. Ayer yo tuve una clase con anatopato de teratoma, que son tumores de origen germinativos, y yo relacioné el plexo coreo del líquido cefalorraquídeo con las células germinativas, y eran las células ependimarias que producen el líquido cefalorraquídeo.
es que yo estoy con toda la zona del origen anatopato. Y el anatopato es súper interesante porque ellos son alumnos del quinto semestre, ya más quinto. Pero va a volver otra vez Luis, va a volver el próximo semestre. ¿Cómo? ¿Entendieron para qué sirve este nervio? Nervio fuera del tímpano. ¿Entendieron? Esto, ¿cómo? También se le puede decir. Yo podía fácilmente no explicar esto y hablar, eso aquí es el nervio lingual, el nervio infra, no sé qué, ahí ya termina la ola, es fácil, tranquilo, entendí, pero va a ser demasiado triste que ustedes no tengan una noción de todo lo que está aconteciendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Para mí es mejor que se queden confusos y que vean lo que realmente hay acá, a que aprendan hizo e hizo, ¿tá? Porque es fácil decorar y se hizo acá por ahí, pero lo ideal es saber todo lo que está pasando ahí. Miren acá, va a inervar los 2 tercios de la lengua, inerva la glándula submandibular, sublingual y la mucosa 2 tercios anterior. Aquí vamos a ver al nervio mandibular. ¿Ustedes se acuerdan de la mandíbula, la línea milogioidea, los surcos milogioides, los foramen mandibular, los foramen mentonianos? ¿Se acuerdan? Aquí le vamos a observar nosotros a la rama terminal del nervio alveolar inferior, que va a ser nervio mandibular, va a ser su rama terminal, nervio alveolar inferior. Esto que está acá, ella va a cobrar en la prueba cuál es su rama terminal del nervio mandibular, que va a ser el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es el nervio que está acá. Aquí yo les traje una imagen del libro. Que está acá, el nervio alveolar inferior. Va a generar a su paso, va a ingresar acá. ¿Ven por qué está ingresando? Por el foramen. En conducto mandibular, está ingresando acá y va a generar pequeñas terminaciones nerviosas ahí y va a tener sus ramas colaterales. Ella no creo que cobre ramas colaterales, ¿está? Pero tienen que saber. Nervio alveolar inferior va a generar al nervio milogioideo los ramos dentarios y los ramos gengivales que vamos a ver. Ahí le vemos al nervio milogioideo que está ingresando acá y va a inervar el músculo milogioideo. Aquí le vemos al nervio incisivo y aquí le vemos que está saliendo del foramen mentoniano o mandibular. Mentoniano, el nervio mentoniano. Abducen, ¿estamos no? 6 ahí, ¿está? Bien, no importa. La verdad que para esta nada es demasiado gusto estudiar cuando tenemos tiempo. El problema es que ustedes no tienen tiempo. Tienen que estudiar biología, tienen que estudiar psicología. No, psicología es tranquilo, una lámina ahí, no ayudar. Yo tuve que estudiar todo esto otra vez, biología, porque si no era ocupado, tenés que comparar las láminas histológicas normales con las láminas patológicas.
La verdad que no va a dar para terminar, vamos a ser sinceros, no va a dar para terminar. Pero lo que podemos hacer es terminar hasta donde podemos. Y ustedes vieron que esta actividad es súper didáctico. Entonces, que quede para ustedes para que estudien en sus casas. Lo que podemos hacer es eso, porque o en la próxima aula ustedes ven de nuevo con la doctora. Pero esta clase que está acá, es realmente fuera del padrón de la facultad. De nosotros la facultad nos da un tipo de slide y seguir ese slide. Una pregunta para usted, Seminário de 15 pontos. 15 pontos será na primeira escola. Não, vamos 20. Nervio abducen, motor, ¿qué es acá? Externo. Abducen se le conoce también como motor ocular externo, tipo de nervio motor. Origen aparente, surco, bulbo, ponchino. Foramen que atraviesa, ella va a preguntar eso. Fisura orbitaria superior. Abducen, está no auto, no superior. Aquí le podemos ver fisura orbitaria superior. ¿Vieron que la fisura orbitaria superior parece una A? Y abduce, solamente para decorar. ¿Qué va a hacer el nervio abducen? Él va a inervar el músculo recto lateral. Él va a ser como si fuera hilo caballo. Va a pushar aquí el músculo, va a pushar el otro, va a estar así. ¿Ven ahí? Este movimiento va a ser los movimientos laterales del nervio abducen. Nervio facial es uno de los más importantes, ustedes saben, que va a inervar toda la parte de la cara. Es mixto y parasimpático. Origen aparente surco bulbo continuo. A este nivel, el surco bulbo continuo. Compuesto por dos raíces. Si es mixto va a tener sí o sí dos raíces. Nervio facial que va a ser la parte motora y el nervio intermedio que va a ser el sensitivo. Doral le dice que es el nervio de Wisberg. Él le dice así, bueno, nervio de Wisberg. Ahí está, nervio facial, nervio intermedio. Funciones: motor para los músculos de la cara y sensitivo también para las partes gustativas. Va a ayudar también para la glándula submandibular, lagrimal, sublingual. Toda la glándula va a estar ayudando también. ¿Cómo? Foramen que atraviesa el foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo. Acá está. Por este foramen va a atravesar el nervio facial. Entonces, esto que está acá, esto es la apófisis mastoide. Apófisis mastoide de Ginaldo y apófisis de Chiloide de Johanna, y no medio está el foramen estilomastoideo. Y salió grabado. ¿Eh? ¿Es una velocidad de qué? Os doy un foramen estilomastoide. Pero Johanna no sabía que Ginaldo tenía un foramen mastoide. Fusión, están todos míos parece. Fusión
para los músculos de la cara, para las vías gustativas y para las glándulas lacrimales, submandibular y sublingual. Para que se despierten un poco porque están dormidos para eso. Entonces, el nervio facial va a estar saliendo acá por el foramen estilomastoideo. ¿Alguien sabe si el nervio facial solamente está pasando por ese foramen? ¿Le está pasando por otro lado? Le está pasando, le voy a mostrar acá, miren acá. El nervio facial está pasando por el conducto auditivo interno, va a pasar acá por el canal de falopio, se le dice acueducto de falopio, y va a salir acá a nivel del foramen estilomastoideo. Vieron que el nervio facial no solo pasa el foramen estilomastoideo, también va a pasar por este acueducto que es conocido como el acueducto de falopio. Y antes de esto va a ingresar acá en el conducto auditivo interno. Ingresa en el conducto auditivo interno, pasa acá por el acueducto de falopio y sale acá en el foramen estilomastoideo. No es tan fácil, no así. Pasa por el foramen estilomastoideo e ingresa en esta zona que es conocido, que seguramente ya escucharon, la celda parotidia. ¿Qué es la celda parotidia? Es una celda, una cadera, o se le dice en las cárceles brasileñas. ¿Cómo se dice? Cadera. Es como una celda, y dentro de esa celda va a estar la glándula parótida. ¿Cómo? Celda, uno de los presos. Celda parotidia. Esto es la celda parotidia. A ese nivel. Bueno, el nervio facial, entonces, ¿dónde va a generar sus ramas terminales? A nivel de la celda parotidia o nervio facial sechipillo. ¿En qué se va a dividir ahí? Acá podemos ver el nervio facial. Nace del surco bulbo continuo, pasa por el conducto auditivo interno, vuelve a pasar por el agujero estilomastoideo y sale en la celda parotidia. Él va a pasar por la glándula parótida, pero no le va a inervar. Él va a pasar solamente y se va a dividir dentro de esta glándula y no le va a inervar, no le va a inervar. Perfora la glándula parótida y origina sus ramas terminales dentro de la parótida, pero no inerva a la parótida. Pregunta clásica de prueba: ¿el nervio facial inerva la glándula parótida? No, él solamente pasa por ahí. Y a ese nivel va a generar sus ramas colaterales, que yo dije que dudo que caiga acá, que va a ser el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es la rama colateral del nervio facial y que se va a unir aquí al nervio lingual para que le dé sabor a lo que nosotros sentimos en la lengua. Acá dice: el nervio cuerda del tímpano sale del cráneo por la fisura petrotimpánica. Donde queda la fisura petrotimpánica, va a quedar del lado acá donde se va a encaixar el cóndilo de la mandíbula. ¿Lembran los cóndilos de la mandíbula? Se va a encajar ahí y del lado va a quedar la fisura petrotimpánica, es por donde ahí va a pasar el nervio cuerda del tímpano. Vieron que para hablar de pares craneales hay que dominar la parte de la base del cráneo, si no confunden. Ramas terminales de la facial, entonces se origina en la celda parotidia, todo esto, y vamos a tener ahí el tronco temporofacial, que va a ser este tronco que está acá, tronco temporofacial, y este que está acá se va a llamar de tronco cérvico-facial. Y cada tronco va a generar varias ramas y nodos. Aquí le tenemos, esto es súper importante. Imagínate que haces un botón aquí y venir aquí. Mentira,
Tronco temporofacial, ramos temporales, ramos cigomáticos y ramos bucales superiores. Y el tronco cérvico-facial tiene sus ramos bucales inferiores, ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical que está más abajo. Es muchas cosas, ¿no? Usted tiene que hablar con la doctora, ¿cómo vas a cobrar ramas colaterales o vas a cobrar ramas terminales? Así ustedes ya tienen cómo estudiar. Pero yo dudo que ella cobre ramas colaterales, pero pregúntele, doctora, ¿cómo vas a cobrar ramas colaterales? Ahí usted ya sabe que tiene que decorar todo. Todas las ramas terminales del nervio facial van a integrar todo lo que sea la expresión facial, el músculo del lingual, el músculo bucal superior, inferior, mentón, facial, nasal, músculo del ojo orbitario superior, todos estos músculos que están acá. Músculo del elevador del ala nasal, del ala de la nariz, del labio superior, el elevador del labio superior, del depresor del labio inferior, el ángulo de la boca, macetero, todos estos músculos van a estar inervados por las ramas terminales del nervio facial. El nervio vestibulocochlear es el más fácil de todos. Vamos a comenzar a hablar. Mentira, es el más fácil de todos. Ustedes vieron todo lo que sea la parte del marquís, la parte anatómica del oído. ¿Vieron, verdad? Sensorial, porque ayuda para escuchar, ¿verdad? Origen aparente, surco, bulbo, continuo. Miren acá, está del lado acá del séptimo par craneal, que es el nervio facial, el nervio vestibulocochlear. Pregunta clásica también natural, me gusta preguntar que el origen aparente del surco del vestibulocochlear va a ser el surco bulbo continuo, y lateral a él se va a encontrar el nervio facial. Eso pregunta natural. Él sabe cómo pregunta, él pregunta ¿qué nervio se encuentra en la directa y qué nervio? Pero eso no creo que pregunten ahora. Aquí le podemos ver al nervio vestibulocochlear, y al ingresar en la parte interna del oído se va a dividir en dos nervios, que va a ser el nervio vestibular, que va a ayudar para el equilibrio, orientación espacial, y el nervio coclear, que va a ser para la audición. Estos son pequeños líquidos que se van a encontrar aquí y que van a ayudar para el equilibrio. Entonces, nervio vestibulocochlear va a pasar por el conducto auditivo interno. ¿Qué va a preguntar la doctora Claudia de esto? Lo que puede preguntar es ¿dónde termina y por dónde pasa? ¿Qué hora es? Serían de las 12. ¿Tranquilo para terminar? Minutos. Minutos que não tem prova, ela falou.